Hola, ¿cómo están, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast Panterapia. Panterapia Podcast. Hoy tenemos un episodio muy especial. Porque tenemos una sorpresa muy bonita, que ya no es tan sorpresa, pero Mónica Gamboa y Francisco Fernández hicieron un libro que se llama Sexo que hiere, entender, prevenir y enfrentar la violencia sexual entre adolescentes. Entonces, pues Mónica nos va a dar la primicia, nos irá contando, pues eso, como que si me ocurre por qué lo hicieron, por qué ese título, qué hay adentro, pues eso, como te vamos preguntando y vamos comentando un poco lo que también significó para nosotras haber leído el libro, qué dudas tenemos. Entonces, Mónica, es un gran regalo que vengas a compartirlo, que lo hayas hecho tú y que estemos platicando sobre esto. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contenta, no sé cómo decirlo, sí, estoy muy contenta porque sí, o sea, especialmente en este espacio me da muchísimo gusto porque es un espacio de mucha confianza, ¿no? Y entonces a veces el tema del libro me pone un poco nerviosa, pero con ustedes me pone menos nerviosa que con el resto del mundo y me da gusto compartirlo. O sea, el libro surgió pues por un interés compartido. O sea, Francisco Fernández es mi pareja y yo soy Mónica Gamboa y ambos somos sexólogos. Y entonces, eso, creo que algo que suele ser parte de nuestra relación es emocionarnos con textos, compartir como ciertas afinidades teóricas, ¿no? Y desde ahí, pues sí, es como, son temas de los que hablamos, ¿no? Cuando leemos algo que nos gusta y así. Y como sexólogos, pues ambos trabajamos con el tema de la violencia sexual, ¿no? Es algo que nos llega. Y resulta, Paco ha publicado varios libros en esta editorial y entonces también coincidíamos con la editorial en la preocupación del tema de la violencia sexual, ¿no? Es la violencia en general y la violencia sexual específicamente, ¿no? Y entonces, eso, la editorial le propuso a Paco, porque lo conocen bien, le pidieron un libro sobre violencia sexual, escrito pues desde su experiencia de trabajo. Y bueno, como es un tema que compartimos, ¿no? Y en el cual, por ejemplo, todo el tema como de la violencia de género, que es parte importante del libro, pues es un tema en el que yo he estado más metida que él, ¿no? Entonces a él se le ocurrió, ¿por qué no lo hacemos juntos?, ¿no? Y así me invita a participar y al final fue un proceso conjunto donde pues ambos escribimos pues desde nuestras preocupaciones y desde nuestros saberes y desde nuestras inquietudes, ¿no? Pues porque es un tema que nos preocupa. Además coincide que tenemos una hija adolescente, ¿no? Entonces, pues son preguntas de todo el tiempo, ¿no? O sea, que incluso en el podcast luego hemos compartido, pero eso, o sea, como las adolescentes en la calle, en el transporte público, las adolescentes y sus primeros vínculos de pareja o románticos o de amistad, ¿no? Y entonces es un tema que está ahí todo el tiempo. Entonces, bueno, lo que creo que hicimos en el libro es como un acercamiento al problema de la violencia, cómo lo miramos. Es un monstruo y es un tema súper complejo y seguro hay 1000 cosas que quedan fuera del libro también, ¿no? Pero es como un acercamiento de tratar de comprender qué sostiene la violencia sexual, porque es algo tan frecuente, ¿no? Y tan común, y tratar de desmenuzar un poco el tema desde lo social, desde lo relacional, desde lo individual también.
y dar algunas orientaciones para docentes sobre todo y mamás y papás, como de por dónde podríamos o sugeriríamos que se puede ir educando, pues eso, para prevenir este tema. Para mí es importante decir que no es un libro con tintes académicos, aunque obviamente retomamos teorías y demás de personas, pues sí, que están en la academia. Nuestro interés era que fuera un libro que llegue a mucha gente, que sea muy accesible, ¿no? Y que dé herramientas, pues así, a las mamás y papás que andan por la calle y a las maestras y los maestros, ¿no? Como que pueda dar algunas ideas pues sí, de como por dónde podríamos abordar o sobre qué temas tendríamos que reflexionar, ¿no? Para ir atacando un poco este tema que nos inquieta y que pues sin duda es un tema súper vigente, presente. Bueno, si uno se mete a las cifras son alarmantes, pues, ¿no? Oye, Mona, ya nos hablaste un poco de esto, pero quisiera ver si puedes hablarnos con más detalle las personas que adquieran el libro, que lo lean, qué respuestas a qué preguntas van a encontrar, qué van a obtener de esto. Toda la primera parte del libro es como un análisis de la violencia, ¿no? Y como unir tratando de explicar desde donde nosotros nos lo explicamos, pero pues por lo que vemos en el consultorio, por lo que vemos en la vida y por lo que hemos leído, ¿no? O sea, como tratar de entender o acercarnos así a un fenómeno complejísimo, ¿no? Entonces, eso, como creo que se pueden llevar algunas ideas sobre por qué, ¿no? O sea, pues creo que es algo que nos preguntamos, ¿por qué la violencia es tan común? ¿O por qué es tan fuerte? ¿O por qué se da la violencia siempre en el mismo sentido, ¿no? Como mucho más las mujeres las violentadas, los hombres son con mucho más frecuencia quienes violentan, y obviamente no nos compramos la idea de pues porque los hombres son violentos y las mujeres son sumisas o pasivas. No, hay todo un sistema que nos programa y que nos educa y que nos hace reproducir roles, ¿no? A los hombres roles de violencia con mucho más frecuencia, sí, y a las mujeres roles de sumisión o de acomodo con mucho más frecuencia. Entonces, pues desde ahí toda la primera parte tiene que ver con un acercamiento a tratar de entender el fenómeno de la violencia y de la violencia sexual. Y la segunda parte está encaminada más como a ciertas orientaciones educativas, ¿no? Y orientaciones como qué, ¿no? O sea, hay como todo un tema sobre el aprecio por la diversidad, ¿no? Porque creemos que justo lo vemos en el mundo, ¿no? O sea, políticamente vemos hoy en el mundo que la diversidad no es algo que sea bien recibido, ¿no? Es como, ¿qué es la diversidad? También nos tardaríamos en explicarlo, pero desde quienes están en el poder, aquellos diversos, ¿no? Suelen recibir violencia y rechazo. Entonces, eso, cómo platicar con las y los adolescentes y jóvenes sobre el aprecio por la diversidad, incluso, por ejemplo, sobre el contacto con tu cuerpo, ¿no? O sea, porque sí creemos que si estamos desconectados de nuestro cuerpo, tanto mujeres como hombres, la violencia tiene un terreno más fértil para suceder, ¿no? Es como, si estoy en contacto con mi cuerpo, me voy a dar cuenta más fácilmente si eso me gusta, si no me gusta, hay un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, tiene como varias orientaciones, ¿no? El aprecio por la diversidad, como la mirada de la otredad, el otro va a ser distinto de mí, ¿no? Pero importa lo que el otro siente, la posibilidad de la educación emocional, ¿no? Es como hablar de las emociones, sentir las emociones, visibilizarlas, ¿no? Sensibilizarnos ante la emoción del otro, ¿no? O sea, porque en un acto, por ejemplo, de violación, que es el extremo de la violencia sexual, pues, ¿no? Tiene que haber una desconexión del cuerpo y no me importa lo que la otra persona está sintiendo, ¿no? Me importa eso, lo que yo obtengo, demostrar el poder, ¿no? El poder es un tema
importante, ¿no? Siempre que hablamos de violencia, pues el poder es quien mueve la violencia, ¿no? Entonces, pues por ahí hay más cosas, ¿no? Pero un poco va por ahí, ¿no? Incluso como algunas, o sea, nos proponemos algún tipo de ejercicios, no es que estén los ejercicios así estructurados, pero sí un poco como por dónde propondríamos que podríamos empezar a reflexionar con las y los adolescentes sobre estos temas, ¿no? Y cómo están ellas y ellos, y un poco por ahí. Uh-huh. Es un tema como urgente, ¿no? Entendemos que las adolescencias son como un grupo vulnerable, ¿no? O sea, como por el simple hecho de ser adolescencias. Pero algo que pasa, que también me interesa preguntarte, es como, cuando pensamos en adolescencia, pensamos como en un problema, ¿no? O sea, es como, siempre es que son difíciles, es que es complicado, ¿no? Pero no son niños, pero tampoco son adultos, ¿no? ¿En dónde están, no? Aparte esta idea que no es que los niños o niñas no sean sexuados, pero como que el deseo sexual también despierta, como aparentemente en esa época por lo general, ¿no? Puede ser antes también, puede ser después. Pero algo que es muy tentador en las escuelas, desde los adultos, padres, desde familia, el entorno social, es como o sea, me gusta esta frase de es peligroso y en peligro el adolescente, ¿no? Y entonces es alguien a quien tenemos que regular. O sea, todo se vuelve... Y recuerdo mis experiencias de preparatoria, de secundaria, entonces es un no, esto no. Y los cis no llegan, quién sabe cuándo, ¿no? A veces ni de adulto, ¿no? Pero, no te aprieta demasiado. Sí. Pero es como que siempre la tentación es como prohibir cosas, ¿no? Entonces como... Sí sé que habla como de cierto tipo de pedagogía, pero pues me gustaría más que lo contaras tú. Como, o sea, ¿qué opción hay para educar sin caer en una cultura del miedo, sin violentar y sin una mirada prohibitiva y de control sobre los adolescentes? Que eso termina siendo contraproducente, además. Entonces eso me gustaría como escuchar, como o sea, desde esta mirada, cómo se aborda en el libro. Claro, entiendo esto que dices de los adolescentes son mirados muchas veces como con un estigma, ¿no? O sea, son terribles, ¿no? Si no saben qué quieren, no se comunican, se aíslan, se ponen el audífono. O sea, para mí es importante decir que no comparto esa mirada, pues y yo creo que porque tengo una hija también, ¿no? Entonces, tengo una persona adolescente muy, muy cerca de mí, ¿no? Que para mí rompe con ese estereotipo de la adolescencia. Creo que para Paco también, ¿no? Entonces, no escribimos desde... Sí, me parece que la educación de la sexualidad sí ha sido muy encaminada y no nos hemos librado de eso todavía, con adolescentes como a que no tengan experiencias sexuales, ¿no? Tratemos de evitar que tengan experiencias sexuales porque está el riesgo del embarazo o porque está el riesgo de las ITS, ¿no? Y entonces es mejor que empiecen más tarde y un poco pues así ha funcionado. ¿Cómo podemos evitar que tengan relaciones sexuales? Pues asustémoslos, ¿no? Como mala fama a la experiencia y entonces eso, fotos de granos espantosos, ¿no? Si te embarazas tu vida se acabó para siempre. Entonces, sí, o sea, pues yo creo que sí, toda una educación sexual tradicional ha ido en ese sentido. La verdad es que yo siento que sí hay un movimiento importante en la educación sexual donde eso se ha cuestionado y hay nuevas formas de acercamiento. No digo que ya estemos del otro lado, pero sí hay muchas iniciativas por educar distinto y creo eso, pues que lo que podemos encontrar en el libro sí cuestiona como este tipo de pedagogías, ¿no? Incluso creo que habla como de la pedagogía de la crueldad, que es un concepto desarrollado por Rita Segato, pero nos acompaña y nos ayuda a desarrollar parte del libro, ¿no? Y eso, como la propuesta es movernos de la pedagogía de la crueldad. Hay algo de pedagogía de la crueldad en esto de enseñarte granos en los órganos sexuales, ¿no? Y
Y toda esta forma, por ejemplo, como de la competencia que aprendemos en la escuela, aprendemos a competir, aprendemos a que necesitamos tener mayor jerarquía, ser más populares, más inteligentes, más guapas que el resto, y hay una competencia, pues, en los adolescentes y en el mundo adulto, porque yo no creo que los adultos ya nos libramos de ese tipo de competencias, pero en la escuela las aprendemos, ¿no? Y entonces eso, la propuesta es movámonos de ese tipo de pedagogías a una pedagogía más afectiva, donde las emociones cuenten, donde la ternura sea posible y donde el cuidado esté en el centro, ¿no? Es como... Para mí es importante eso, como la palabra cuidado, pero como algo amplio, ¿no? Porque justo en la violencia el cuidado está ausente, ¿no? Es como el cuidado no figura. Y si metemos la posibilidad del cuidado del otro y del autocuidado y del cuidado de la relación y del cuidado de la comunidad, entonces algo distinto seguramente pasaría, ¿no? Pero al final, aunque pareciera, es que lo digo y me suena un poco obvio, pero si vamos a las escuelas no nos encontramos con esto todavía, ¿no? Y bueno, el reto que tienen las maestras y los maestros, las mamás y los papás, pues es un reto gigante. Tampoco creo que con las orientaciones que aquí vienen ya evitamos la violencia y lo libramos, ¿no? Solo son como pequeñas sugerencias, ¿no? Que creemos que pueden ir generando una diferencia, ¿no? Porque si bien digo, yo no tengo como la idea de los adolescentes, eso, con el audífono, aislados, ¿no? Es como, no, pero sí hay algunos que sí, ¿no? Y entonces, y cuando eso pasa, un poco cómo nos acercamos, porque yo sí creo que importa muchísimo el vínculo que las y los adolescentes tengan con sus padres, con las personas adultas de su vida, ¿no? Importa muchísimo. Pareciera que les da una hueva espantosa a los adultos, pero aunque y tal vez sí, pero les necesitan, ¿no? Entonces, es como, hay que hacer un esfuerzo pues sí, como de acercamiento. Sí cambia, por supuesto cambia la relación de la infancia a la adolescencia, pero, o sea, a mí me importa decir, o sea, yo veo cómo es mi hija y cómo se relaciona con sus pares y me da mucha esperanza, ¿no? O sea, creo que hacen, o sea, les veo eso como en sus primeros intentos pues sí, de relaciones románticas o de amistades profundas, y mi sensación es que es precioso, o sea, es como hay mucho potencial ahí. No, seguramente mi hija no es representativa de las adolescencias, es solo una persona en un contexto con un grupito, ¿no? Pero pues es lo que yo alcanzo a ver y no veo la adolescencia perdida ahí, ¿no? Y sin embargo sí creo que cuando los adolescentes se quedan un poco a la deriva, ¿no? Porque en esto que decías, Gabriel, pues ni son niños, ya no necesitan el cuidado ¿no? Que estemos ahí encima porque ya no son niños, un poco nos empujan, pero no son adultos tampoco, ¿no? Y bueno, eso es como, creo que lo que nos puede ayudar también es como saber qué piensan, ¿no? Es como la serie esta de adolescencia, ¿no? O sea, que vimos que es buenísima y es brutal, pero al final es muy compleja, no la puedo resumir, pero un elemento que está presente es como la soledad del protagonista, ¿no? La soledad de ese adolescente que se encierra en su cuarto y está en las redes y sus papás pues ni se preocupan ni se enteran, ¿no? Aunque le quieren y les importa, no se meten en su mundo, ¿no? Y creo que también es como, pues, como adultos tenemos que meternos a su mundo, tenemos que interesarnos, tenemos que tener la paciencia de que nos van a compartir lo que se les dé la gana compartir y no lo que nosotros queremos que nos compartan, pero es estar ahí y es presencia, ¿no? Y creo que el libro también habla un poco de eso, como de la forma de estar presentes con ellas y ellos, de escucharles, ¿no? Si lo leyera un adolescente, o sea, sé que no está dirigido a las y los adolescentes, ¿no? Está más dirigido a las mamás, papás o docentes. Pensaba, a ver, si la leyera un adolescente o una, ¿qué diría? ¿Qué se podría encontrar? ¿Qué sería eso que
que pudiera atraparles y que les daría sentido, como que me quedo con eso. O sea, con todo esto que explicas, ¿no? Digo, y eso cómo ellos pueden como incorporarlo, esta explicación o todo esto que ustedes están pensando que está dirigido para cierto público, pero si se lo encontraran dirían, mira, está buenísimo. Sí, no lo había pensado, pero pienso, por ejemplo, que hay una parte importante como de cuestionar los mandatos de género, ¿no? Y que, no sé, o sea, seguramente muchas y muchos adolescentes no los han cuestionado, ¿no? Es como esta presión que tenemos las mujeres porque nuestro valor está puesto en nuestro cuerpo y en nuestra belleza física, ¿no? Y entonces sí creo que, o sea, seguramente las adolescentes tienen que lidiar con estas ideas y seguramente muchas veces les duelen estas ideas. Entonces, creo que leer como un texto donde se critica esto o se cuestiona que esa sea la verdad, creo que puede ser valioso. Por ejemplo, también hablamos mucho sobre los primeros vínculos y las relaciones de pareja, ¿no? Incluso desde cuestionar la idea, porque ¿es necesario tener pareja? O sea, porque parece que eso toca, ¿no? Ya estás en la adolescencia, ya te toca tener novia, y si te tardas, pues es porque estás un poco en falta o algo no está tan bien, ¿no? Y hay una presión por eso. Entonces, desde cuestionar, o sea, ¿por qué tendríamos que relacionarnos en pareja, ¿no? Podemos estar muy bien sin relacionarnos en pareja. La pareja es una posibilidad, ¿no? Pero también estar con mis amigas y con mis amigos es otra posibilidad, ¿no? Y entonces creo que eso puede ser valioso, como que pueda cuestionar algunas ideas hegemónicas de nuestra sociedad, ¿no? Y desde el cuestionamiento puedan identificarse un poco con eso, ¿no? Os hablo, por ejemplo, del tema de la voz de las mujeres, ¿no? O sea, cómo las mujeres recibimos más presión por estar más calladitas y bien portadas y aprendemos eso. Entonces, cuestionar eso y decir, tenemos una voz, está bien si hablas, lo que digas no es una tontería, ¿no? Pues creo que puede, o sea, bueno, esperaría que pudiera mover. Sí está encaminado más a las mamás y los papás, pero también, y docentes, pero que si ellas mismas y ellos mismos se cuestionan esto, tal vez podamos acompañar a los adolescentes de una manera distinta, ¿no? Uh-huh. Yo nada más con eso que dices, pienso como que igual estaría bien, o sea, como bien bonito escuchar como la voz de ellos, ¿no? Como en términos de si estos temas a ellos y a ellas les da sentido. A veces me quedo pensando si no tiene que ver con lo que tiene que ver con mi preocupación, ¿no? O sea, como que digo, ¿será que me preocupa a mí y a ellos no? ¿O a ellas? No lo sé, ¿no? Pero tal vez estaría interesante como en algún momento preguntarles qué les da sentido a ellos y a ellas, si estos temas les checan o no, porque creo que sería otra mirada y que estaría buenísimo saber qué les pasa, ¿no? Porque a veces eso, como que una de las cosas que me acuerdo cuando trabajábamos en un CONALEP, y me acuerdo que las docentes siempre se quejaban de que los chicos y las chicas se besaban, no los dejaban besarse en la escuela, ¿no? Y yo les decía, sí entiendo que este es un espacio escolar, le digo, yo les decía, sí, digo, pero entonces, ¿dónde sí? Con esto que decía Gabriel, entonces, no, o sea, en su casa no pueden porque está mal, en el coche no porque la policía los apaña, en el parque no porque no sé quién les va a decir, las señoras o niños se asustan, en la escuela no, entonces yo decía, ¿dónde sí? ¿No? Como que le decía, bueno, ¿qué dirían ellos y ellas si hablaran, pues, ¿no? Como que en eso me quedaba pensando de, pues sí, o sea, no lo pueden hacer a la mitad de la calle, pero ¿en dónde sí pueden, no? O sea, irse a un hotel, pues no tienen lana para pagar el hotel, ¿no? Entonces es así de, pues eso, me quedo siempre con las ganas y desde esto de no pueden hacerlo, no pueden. Entonces me da curiosidad, ¿qué dirían ellos? Sí, o sea, habría que preguntarles. Sí, por supuesto, este libro está escrito por 2 personas adultas, ¿no? Y como dando orientaciones a personas adultas. Yo creo que no son temas ajenos a la adolescencia, el cuerpo, ¿no? O sea, como tu relación con tu cuerpo, tu sensación de seguridad,
tu posibilidad de generar vínculos. O sea, yo creo que les importan, pero seguramente con otro lenguaje y desde otros lados, por supuesto que sí. Y estaría muy... Cuando surgió la idea, una posibilidad era, vamos a meternos a secundarias a entrevistar chavitas y chavitos, a tener grupos focales, y luego el tiempo no dio la vida. No, o sea, yo siento eso, que este libro es como una... así como una foto, sí, como una entrada y de cada tema, ¿no?, que se va tratando, habría 1001 cosas más que decir y que profundizar, y esto sería muy interesante, ¿no?, escuchar. Se lo voy a dar a leer a Lía y a ver qué me dice, a ver si no le da demasiada flojera. No, le va a dar una flojera espantosa, pero le voy a decir que, a ver, eso, si le es claro, si le entiende, si le da sentido. Oye, Mona, otra cosa que estaba pensando es cómo en este libro se tratan temas difíciles, ¿no? Como la violencia, la sexualidad y la adolescencia. Y entonces lo que te quería preguntar es, ¿cómo le hacemos desde tu experiencia y desde tus saberes, cómo le hacemos para hablar con las y los adolescentes de sexo, de sexualidad y de violencia, sin que se vuelva esta cosa que decíamos, ¿no?, como alarmante, como que se asusten y entonces se vuelva un tabú? Que digo, las y los adolescentes ya tienen experiencia, ¿no? No es como hablarlo quizá en edades más tempranas, pero igual siento que puede ser como complicado como mamá o como docente acercarte sin asustar y sin transmitirles tu propia preocupación, ¿no? Como ten cuidado porque si no, quién sabe qué te puede pasar, o sin transmitirles como una idea de juicio y de preocupación que más bien inhiba y haga que de por sí un tema que ya es tabú, que es la sexualidad, se haga como más tabú. Estoy pensando en voz alta, ni digo que esa sea la verdad o la única opción, pero yo evitaría esta cosa de tenemos que hablar, ¿no? O sea, como vamos a sentarnos a hablar de este tema, eso me parece que no funciona. O sea, que funciona mucho más aprovechar el momento, ¿no? Porque la violencia está ahí, la vemos en las series, aprovechar esos momentos como para soltar cierta información o ciertos comentarios y ver si les interesa, ¿no? Porque, pues como decía Selene, es como, ¿les interesará esto o no les interesa tanto, ¿no? Y entonces, eso, o sea, primero eso pienso, como ir cachando lo que les inquieta y lo que les interesa y estar listas para dar orientaciones o respuestas. Y otra cosa que pienso es que idealmente estos temas se tienen que trabajar en grupo, ¿no? Es mucho más incómodo que tu mamá te siente y te explique, o tu papá, qué horror, ¿no? O sea, por eso digo, es como con mensajes cortitos, aprovechando el contexto, pero me parece muchísimo más rico trabajar esto en talleres con adolescentes, en los espacios escolares donde hay muchas niñas y niños, y pues ahí me parece el espacio ideal para construir y también para nosotras aprender, ¿no? Porque justo esto, es como, claro, nosotros nos generamos como una postura o unas ideas, debería ser así, desde el amor y la preocupación por los adolescentes, pero también hay cosas en las que nos dan 3 vueltas, ¿no? O sea, yo he tenido conversaciones con Lía de los emojis, ¿no? Y es como, o sea, me dice, no, o sea, como tú usas los emojis, demuestras que eres una señora grande, ¿no? Porque no se usan así, ¿no? O sea, no se usan así. Un ejemplo, por ejemplo, el emoji de risa con lagrimita, no, los adolescentes no lo usan, ¿no? Entonces le digo, pero y si algo te da risa, no, mejor, pero te ves fatal si usas ese emoji, es de rucos, ¿no? Usan el de llorar, o sea, el que tiene así lagrimitas de llorar, ese lo usan para risa, para 1000 cosas. Ese emoji es muy versátil.
No sé. No sé, tampoco soy experta, pero... se burla de mí, me dice, ¿por qué usas ese? Me cae bien. Exacto, ¿no? Entonces, eso, o sea, pienso también que algo urgente es acercarnos, y hay algo de esto acá en el libro también, como la propuesta de acercarnos a los adolescentes para escucharles, no para echarles un rollo desde nuestro miedo, no para llenarlos de información para que se protejan, sino para más como desde un sentido de escucha y de, pues, a ti qué te importa, qué te interesa, qué te preocupa, ¿no? Pero creo que que los adolescentes son más ellas y ellos se mueven con más libertad en el grupo, ¿no? ¿Dónde pueden conseguir el libro? Si les interesa, si quieren descargarlo, ponen PDF gratis en Google. ¿Qué es lo que tienen que hacer para conseguir el libro? Sí, va a haber presentación también, cuéntanos. Sí, va a haber algunas presentaciones, todavía no tienen fecha, pero pronto ya les estaremos avisando. Y el libro se consigue en las librerías de prestigio, las librerías grandes. Sí, seguro en Gandhi, en el sótano, pues por ahí está. Y por Amazon también por Amazon es más económico y lo pueden bajar. Y ¿en Utópicas lo venden? Sí, bueno, yo creo que sí en Utópicas está porque la editorial tiene contacto con Utópicas y era una ya consíganlo. No, bueno, Pax es una editorial, está publicado por Editorial Pax y es una editorial no grande, pero tampoco chiquitita, y entonces tienen eso, como en las librerías grandes. También se puede conseguir. Se puede comprar en la editorial directo. Se puede comprar en la editorial directo y por internet, por Amazon lo pueden comprar. O escríbanme y yo tengo libros y se los hacemos llegar. Pero bueno, eso, ya avisaremos de las presentaciones. Bien, Mónica. Muy bien. Gracias. Muchas felicidades. Felicidades. Gracias por el espacio y por su apoyo, por su compañía, y porque pues creo que parte de las ideas y que están acá, pues tienen que, o sea, que son construidas en colectivo, pues, o sea, que son cosas que hemos dialogado, que nos importan, y entonces, pues, gracias por su apoyo cálido y amistoso. Siempre, Mónica, siempre. Eso ha sido todo por hoy. Si tiene hijes, adolescentes, si es docente, si da terapia, si es médique, si sobrines, o sea, amigues, lo que sea, pues compren el libro, recomiéndenlo, dénselo a la señora de las empanadas. Está bien que llegue a todo mundo. Nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. No se olviden de seguirnos en TikTok, en Instagram, en Facebook. Síganos, suscríbanse a YouTube, denle a la campanita, comenten, opinen. Van a estar los enlaces en la descripción del video, me imagino, por lo menos el de Amazon para descargar libros, y para que lo descarguen. Ya le di trabajo al productor. Y nos escuchamos y vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Bye. Panterapia Podcast.